¿Somos realmente nosotros quienes pensamos nuestros pensamientos, o los pensamientos nos piensan a nosotros? Esta pregunta puede parecer un simple juego de palabras, pero es, en realidad, una puerta hacia uno de los misterios más profundos de la conciencia. Desde que despertamos por la mañana, nuestra mente se activa como una máquina imparable. Pensamos en lo que haremos durante el día, recordamos cosas del pasado, planificamos el futuro, reaccionamos a lo que sucede. ¿Pero alguna vez nos detenemos a observar ese proceso? ¿Alguna vez nos preguntamos de dónde vienen exactamente esos pensamientos? Muchas veces creemos que somos los dueños de nuestra mente, que decidimos en qué pensar y cómo pensar. Pero basta con cerrar los ojos por unos minutos y observar para notar algo extraño. Los pensamientos aparecen por sí solos. No los llamamos. No los elegimos conscientemente. Simplemente surgen, como burbujas que emergen del fondo del agua, flotan un momento y luego desaparecen. Algunos son agradables, otros incómodos. Algunos parecen tener sentido, otros son absurdos. Pero todos tienen algo en común, aparecen sin pedir permiso. Esa observación lleva a una posibilidad inquietante. Tal vez no somos quienes pensamos nuestros pensamientos. Tal vez somos el espacio en el que los pensamientos ocurren. Como si fuésemos el cielo, y los pensamientos fueran nubes que lo cruzan. Algunas nubes pasan rápido, otras se quedan un tiempo, pero ninguna es el cielo. De esta manera, podríamos comenzar a sospechar que los pensamientos, en lugar de ser herramientas que manejamos, son procesos automáticos que nos atraviesan. Esto tiene implicaciones enormes. Si los pensamientos surgen sin nuestro control consciente, ¿qué sucede con nuestra idea de libertad? ¿Qué pasa con la noción de que somos seres racionales que toman decisiones deliberadas? ¿Y si nuestras decisiones, nuestras opiniones, nuestras creencias, son simplemente el resultado de pensamientos que surgieron por causas que no entendemos del todo? Quizás lo que llamamos yo es en realidad una narrativa construida por la mente, un personaje que se forma a partir de pensamientos, recuerdos y experiencias, pero que no controla el guión de fondo. Algunas tradiciones filosóficas y espirituales han reflexionado sobre esto desde hace siglos. En el budismo, por ejemplo, se habla del no yo, la idea de que no existe un ser fijo y separado que controla todo, sino más bien una serie de procesos mentales y físicos en constante cambio. Desde la neurociencia moderna también se han empezado a cuestionar estas ideas, señalando que muchas de nuestras decisiones se toman a nivel inconsciente, antes de que tengamos conciencia de haberlas elegido. Entonces, si los pensamientos no son realmente nuestros, si no los controlamos como creemos, ¿qué somos? Tal vez somos aquello que observa. Tal vez detrás del ruido de la mente hay una presencia silenciosa, una conciencia pura que simplemente es testigo. Y en ese descubrimiento puede haber una forma distinta de libertad, una que no se basa en controlar los pensamientos, sino en no identificarse con ellos. Porque si los pensamientos nos piensan a nosotros, tal vez la paz está en dejar de luchar con ellos, y simplemente observar cómo vienen y se van, sin aferrarse a ninguno. Tal vez ese sea el primer paso hacia una comprensión más profunda de quiénes somos realmente. ¿Dónde termina el cerebro y comienza la conciencia? Esta es una de las preguntas más enigmáticas y debatidas tanto por la ciencia como por la filosofía. Durante siglos, el ser humano ha intentado descifrar qué es exactamente la conciencia, ese algo que nos permite experimentar el mundo, saber que existimos, tener pensamientos, emociones, recuerdos y deseos. Sabemos que el cerebro es una máquina impresionante, con miles de millones de neuronas conectadas en una red compleja que regula nuestro cuerpo, procesa la información del entorno y almacena recuerdos. Pero a pesar de todo el conocimiento acumulado sobre su estructura y funcionamiento, seguimos sin saber cómo, desde una masa física de tejido, surge algo tan intangible como la conciencia. El cerebro puede observarse, diseccionarse, medirse. Se puede ver cómo ciertas regiones se activan cuando hablamos, recordamos, sentimos miedo o alegría. Pero la conciencia no puede pesarse ni tocarse. No tiene forma ni tamaño. Es una experiencia. Un misterio interior que parece no estar contenida únicamente en el órgano que la produce. ¿Acaso es la conciencia solo una función del cerebro, o hay algo más, algo que trasciende la biología? Algunos científicos sostienen que la conciencia es un producto emergente del cerebro. Es decir,
Cuando ciertas condiciones físicas se dan, como el encendido de determinadas redes neuronales, aparece la conciencia, igual que cuando las piezas de un reloj se mueven de cierta manera, marcan la hora. Pero esta explicación no satisface del todo. Porque aun si pudiéramos describir cada proceso cerebral involucrado, seguiría faltando la respuesta a la pregunta esencial: ¿por qué eso se siente como algo? ¿Por qué hay una experiencia subjetiva? La filosofía lo llama el problema difícil de la conciencia. ¿Cómo explicar que procesos físicos produzcan una experiencia interna? Podemos estudiar el cerebro desde afuera, pero la conciencia ocurre adentro. Y ahí es donde surge la gran duda. ¿Dónde termina el mecanismo biológico y empieza la experiencia? ¿En qué momento una señal eléctrica se convierte en una emoción? ¿Dónde se dibuja la línea entre la materia y la experiencia? Hay quienes proponen que la conciencia no es algo generado por el cerebro, sino algo que el cerebro simplemente canaliza o traduce. Como si fuera una antena que capta una señal más amplia, una especie de campo de conciencia universal. Esta idea no es científica en el sentido estricto, pero aparece en muchas tradiciones espirituales y, curiosamente, empieza a resonar también en algunos rincones de la física moderna, donde se exploran teorías que cuestionan la separación rígida entre mente y materia. Entonces, si no podemos encontrar el lugar exacto donde termina el cerebro y comienza la conciencia, tal vez la división misma sea un error. Tal vez no haya una línea clara entre lo físico y lo mental, entre el cuerpo y el ser. Quizás están entrelazados de una manera que todavía no comprendemos, como dos caras de una misma moneda. O tal vez la conciencia está en todas partes, y el cerebro es simplemente el instrumento que le da forma en nosotros. Lo cierto es que cuanto más tratamos de ubicar la conciencia, más parece escaparse de nuestros mapas. No está en una región específica del cerebro, no puede verse al microscopio, no puede replicarse en un laboratorio. Y sin embargo, es lo más íntimo que tenemos. Lo único que verdaderamente sabemos con certeza es que estamos conscientes, que estamos aquí, viviendo esta experiencia, preguntándonos por ella. Quizás ese misterio, más que una barrera, sea una invitación. No para resolverlo del todo, sino para explorarlo con humildad y asombro. Porque tal vez la conciencia no tiene un inicio ni un final claros, sino que es el fondo mismo en el que todo ocurre. ¿Por qué nos sentimos como un yo, separado del resto del universo si, en realidad, todo está conectado? Esta pregunta toca una de las paradojas más profundas de la existencia humana. Vivimos nuestra vida desde una perspectiva íntima, personal, como si estuviéramos dentro de una burbuja de conciencia individual. Decimos yo, como si ese yo fuera una entidad claramente definida, distinta de todo lo que la rodea. Sin embargo, si observamos con atención desde una mirada más amplia, todo en el universo está entrelazado. No hay una verdadera línea que separe el aire que respiramos del cuerpo que lo recibe, ni al observador del entorno que observa. Desde el momento en que nacemos, nuestra experiencia del mundo está filtrada por los sentidos. Vemos, oímos, tocamos y pensamos desde un punto de vista único. Nos enseñan a reconocernos por un nombre, a identificarnos con un cuerpo, con una historia, con una personalidad. Así vamos construyendo la idea del yo, un centro desde el cual creemos que todo lo demás es otro. Pero esta separación es, en muchos sentidos, una ilusión. El cuerpo humano, por ejemplo, no es una cosa aislada. Cambia constantemente, se renueva, respira el mundo, intercambia energía, se alimenta de lo que lo rodea. No hay un límite claro entre lo que somos y lo que está afuera de nosotros. En la física moderna, especialmente en la mecánica cuántica, se ha observado que las partículas subatómicas pueden estar entrelazadas de manera tal que lo que le ocurre a una, afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Esta interconexión profunda parece reflejar lo que muchas tradiciones espirituales han afirmado durante siglos: que todo está unido, que la separación es una percepción, no una realidad fundamental. Incluso en la neurociencia se empieza a explorar la idea de que la sensación de un yo puede ser una construcción del cerebro, una herramienta útil para la supervivencia, pero no necesariamente un reflejo de cómo son las cosas en su esencia. Entonces, ¿por qué nos sentimos separados? Tal vez porque esa sensación de individualidad es necesaria para vivir en el mundo físico.
para interactuar, para tomar decisiones, para establecer límites y cuidarnos. El ego, esa estructura psicológica que dice, yo soy esto, y no aquello, puede ser un mecanismo evolutivo, una forma de navegar una realidad compleja. Pero cuando esa sensación se solidifica demasiado, nos olvidamos de nuestra conexión con todo lo que existe. Nos sentimos aislados, separados de la naturaleza, de los demás, incluso de nosotros mismos. Sin embargo, hay momentos en los que esa separación se disuelve, aunque sea brevemente. Al contemplar un paisaje que nos deja sin palabras, al perderse en la música, en el amor, en la meditación o en el silencio profundo de la noche. En esos instantes, el yo parece desaparecer, y lo que queda es solo presencia. Una fusión con el momento, con la totalidad. Como si siempre hubiéramos estado unidos a todo, pero por un instante logramos recordarlo. Tal vez el yo no sea un error, sino una etapa. Una forma de mirar el mundo desde un ángulo, para luego, en algún momento, darnos vuelta y darnos cuenta de que nunca estuvimos solos. Que el mismo espacio que habita en nosotros también está afuera. Que la conciencia que nos sostiene es la misma que leita en las estrellas, en los árboles, en los demás. Comprender esto no significa perder la individualidad, sino expandirla. Dejar de ser una gota aislada para reconocernos como parte del océano. Un océano que, curiosamente, también está dentro de cada gota. ¿Existe la conciencia fuera del cuerpo, o es una ilusión creada por el cerebro? Esta pregunta ha desconcertado tanto a científicos como a filósofos, místicos y buscadores de todos los tiempos. La visión predominante en la ciencia moderna sugiere que la conciencia es una función emergente del cerebro, una especie de ilusión sofisticada que surge de la actividad neuronal. Según esta perspectiva, nuestras percepciones, pensamientos, emociones y hasta el sentido del yo, no son más que productos químicos y señales eléctricas disparándose dentro de una red biológica muy compleja. Desde este enfoque, cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia también cesa. Como una luz que se apaga cuando se corta la electricidad. Pero hay otra mirada, una que no se conforma con reducir la conciencia a un fenómeno exclusivamente biológico. Muchas tradiciones espirituales y filosóficas han afirmado durante siglos que la conciencia no está limitada al cuerpo ni al cerebro. Que el cuerpo es más bien un canal, una herramienta a través de la cual la conciencia se experimenta a sí misma en el plano físico. Desde esta perspectiva, el cuerpo no crea la conciencia, sino que la recibe, como una radio capta señales que ya existen en el aire. La conciencia sería entonces algo más vasto, más profundo, algo que está en todas partes, y que simplemente se focaliza temporalmente en un organismo. Hay experiencias humanas que alimentan esta idea. Personas que han vivido situaciones cercanas a la muerte y reportan haber visto su cuerpo desde arriba, haber sentido una paz inmensa, o haber estado en lugares que no se pueden describir con palabras. También están los relatos de experiencias místicas o meditativas profundas, donde se disuelve la percepción del cuerpo, del tiempo, del pensamiento, y lo único que queda es una conciencia pura, sin forma, sin límites. Aunque estas experiencias no sean fáciles de comprobar científicamente, son vivencias poderosas, que muchas veces transforman a quienes las experimentan. La ciencia ha comenzado a explorar algunos de estos fenómenos, aunque con cautela. Hay estudios que intentan entender qué ocurre en el cerebro durante estas experiencias, si hay patrones neuronales específicos, si son estados inducidos por falta de oxígeno o actividad en regiones poco comunes. Pero incluso cuando se encuentra una posible explicación biológica, queda la pregunta, ¿eso prueba que la conciencia es solo un producto del cerebro? ¿O simplemente que el cerebro participa en la forma en que se expresa? Quizás lo más fascinante de este enigma es que no tenemos una respuesta definitiva. Vivimos dentro de la conciencia, pero no sabemos qué es. Podemos estudiar el cerebro, diseccionarlo, medir sus ondas y observar sus reacciones, pero la experiencia subjetiva, el hecho de que tú estás leyendo estas palabras y eres consciente de leerlas, sigue siendo un misterio. Ninguna imagen de resonancia magnética puede mostrar qué se siente al amar, al temer, al recordar, al imaginar. Y sin embargo, esas son las cosas que definen nuestra existencia. Puede que un día la ciencia descubra una explicación completa que encaje todas las piezas.
O puede que tengamos que aceptar que hay aspectos de la conciencia que escapan a las herramientas que usamos para investigarla. Tal vez la conciencia no está dentro ni fuera del cuerpo, porque esas categorías solo existen dentro de la mente. Quizá la conciencia simplemente es presente, misteriosa, y nosotros, por un instante fugaz, tenemos el privilegio de habitarla. ¿Es posible que todo lo que experimentamos sea solo un sueño dentro de otro sueño? Esta pregunta, que parece salida de una película o de una antigua enseñanza espiritual, pone en jaque nuestra comprensión más básica de la realidad. Vivimos convencidos de que el mundo que nos rodea es sólido, estable, real. Que hay un pasado fijo, un presente inmediato y un futuro por construir. Sin embargo, cuando soñamos, todo parece igual de real mientras estamos dentro del sueño. Podemos caminar, conversar, sentir miedo, amor, sorpresa. Todo parece coherente, lógico, hasta que despertamos. Solo entonces reconocemos que todo aquello, las personas, los lugares, incluso nosotros mismos, no eran más que proyecciones de la mente. Y entonces surge la duda, ¿y si esto, ahora mismo, también es un sueño del que aún no hemos despertado? Filosóficamente, esta inquietud no es nueva. Descartes ya se preguntaba cómo podíamos estar seguros de que no estábamos siendo engañados por un genio maligno que nos hacía creer que el mundo existe cuando en realidad no es más que una ilusión. En Oriente, los sabios de distintas tradiciones como el budismo y el hinduismo han sostenido por siglos que la realidad que percibimos es maya, una ilusión, una especie de sueño colectivo del cual solo podemos despertar a través de la conciencia plena, del autoconocimiento profundo. Incluso en la literatura, autores como Borges y Calderón de la Barca jugaron con esta idea, planteando mundos en los que los límites entre el sueño y la vigilia se disuelven por completo. La ciencia, aunque más cauta, también ha comenzado a explorar las capas de la realidad desde un ángulo sorprendente. La física cuántica, por ejemplo, ha demostrado que a niveles subatómicos, la materia no se comporta como esperaríamos. Las partículas no tienen una posición definida hasta que son observadas. El acto de observar parece crear la realidad, o al menos modificarla profundamente. Esto sugiere que la conciencia no es solo una testigo pasiva, sino una participante activa en la construcción de lo real. Y si lo que consideramos real depende en parte de cómo lo observamos, entonces la frontera entre sueño y vigilia comienza a volverse más difusa. Algunos teóricos han propuesto incluso que vivimos en una simulación, una especie de sueño digital dentro de una realidad más grande e inaccesible. Aunque estas ideas pueden sonar a ciencia ficción, no dejan de tener una base lógica. Si algún día creamos una simulación tan perfecta que sus habitantes no puedan distinguirla de la realidad, ¿cómo sabríamos nosotros que no estamos ya dentro de una? Pero más allá de teorías y especulaciones, esta pregunta nos empuja a algo mucho más íntimo. A cuestionar la solidez de nuestras certezas, a revisar lo que damos por sentado. Quizá lo importante no sea encontrar una respuesta definitiva, sino aprender a vivir con el misterio. Porque si todo esto fuera un sueño, aún así lo estamos sintiendo, respirando, sufriendo, amando. ¿No es eso ya un milagro en sí mismo? Y si un día despertamos, tal vez descubramos que el sueño no era falso, sino otra forma de verdad, más suave, más líquida, más poética. Tal vez la vida no sea menos real por ser un sueño, sino más hermosa por ser tan fugaz, tan misteriosa, tan profundamente viva. ¿Qué pasa con la conciencia cuando dormimos profundamente y no soñamos? ¿Desaparece o se esconde? Esta pregunta se adentra en uno de los misterios más grandes de la experiencia humana, el estado del ser cuando estamos fuera de la conciencia activa, en ese espacio oscuro y silencioso del sueño profundo. A lo largo de la historia, filósofos, científicos y místicos han intentado entender qué ocurre con nuestra conciencia cuando el cuerpo entra en ese estado de descanso total, cuando la mente parece desconectarse de la realidad exterior. El sueño, especialmente el sueño profundo, se caracteriza por una suspensión casi total de nuestra actividad consciente. Durante esta fase, que corresponde al sueño de ondas lentas, el NREM, nuestras funciones cerebrales se ralentizan y los recuerdos, las emociones y las percepciones que caracterizan nuestro estado de vigilia desaparecen. En ese momento, la conciencia tal como la conocemos parece desvanecerse, y sin embargo,
no podemos decir con certeza que haya desaparecido por completo. El cerebro sigue funcionando, el cuerpo sigue respirando, el corazón sigue latiendo. Hay algo que permanece, algo que mantiene al organismo en funcionamiento, pero sin la conciencia activa que lo acompaña en los estados de vigilia. Desde un punto de vista científico, los estudios han demostrado que aunque durante el sueño profundo no experimentamos pensamientos ni recuerdos coherentes, el cerebro sigue activo en ciertos niveles. Se sabe que el cerebro lleva a cabo una serie de procesos vitales: el procesamiento de la memoria, la regulación de las funciones corporales y la restauración de los tejidos. Sin embargo, la conciencia, tal como la experimentamos cuando estamos despiertos, parece desvanecerse. En este estado, no hay autopercepción ni toma de decisiones conscientes. No hay yo que observe o que sea consciente de sí mismo. Ahora bien, ¿significa esto que la conciencia desaparece por completo? Algunos filósofos, como Thomas Metzinger, argumentan que lo que experimentamos como conciencia no es más que un modelo constructivo generado por el cerebro, que entra en un modo de descanso durante el sueño. Según esta teoría, la conciencia no desaparece, sino que cambia de forma. Pasa de ser la conciencia activa y narrativa que nos permite interactuar con el mundo a un estado más primitivo y menos articulado. En este estado, no hay un yo consciente observando el proceso, sino solo un organismo que sigue funcionando en un nivel más básico. Por otro lado, algunas tradiciones espirituales y místicas sugieren que la conciencia no se pierde, sino que se esconde. Según estas visiones, lo que experimentamos como sueño profundo es un retiro temporal de nuestra conciencia hacia una dimensión más profunda, un espacio de descanso que no es más que una fase de renovación. En estos enfoques, el alma o la conciencia esencial se mantiene intacta, pero se desconecta de la realidad externa para recargar fuerzas. Esta perspectiva se puede encontrar en muchas enseñanzas esotéricas y en algunos textos filosóficos orientales, que sostienen que la conciencia no es algo que se apaga, sino algo que se reconfigura. Entonces, ¿desaparece o se esconde la conciencia cuando dormimos profundamente? La respuesta, al menos desde una perspectiva filosófica, podría ser ambas cosas. No desaparece de manera absoluta, sino que toma una forma diferente, menos accesible a nuestra percepción consciente. Durante el sueño profundo, nos desconectamos del yo vigilante, del observador activo, pero la conciencia, en un sentido más fundamental, sigue ahí, en un estado que no es visible ni perceptible en la forma en que estamos acostumbrados a experimentarla. Quizás el sueño profundo no sea la ausencia de conciencia, sino un recordatorio de que nuestra percepción del ser es más fluida y compleja de lo que imaginamos. En última instancia, el misterio permanece: ¿estamos realmente despiertos en el día, o es el sueño el verdadero estado de la conciencia, solo que no podemos acceder a él con los filtros de nuestra mente despierta? ¿Por qué recordamos algunas cosas y olvidamos otras que parecían importantes? Esta es una cuestión profunda que toca no solo el funcionamiento de la memoria, sino también la naturaleza de nuestra percepción de lo que realmente es importante en nuestras vidas. Todos hemos tenido la experiencia de olvidar algo que pensábamos que sería imposible pasar por alto, mientras que, en cambio, hay recuerdos de eventos aparentemente triviales que se quedan con nosotros durante años o incluso toda la vida. Entonces, ¿qué determina qué permanece y qué se desvanece en los recovecos de la mente? La memoria humana es una función compleja que no solo depende de los hechos o eventos que experimentamos, sino también de cómo nuestro cerebro procesa y codifica esos recuerdos. Para comprender por qué recordamos algunas cosas y olvidamos otras, debemos adentrarnos en la forma en que el cerebro selecciona lo que se almacena y lo que se descarta. La memoria no es un simple registro estático de los eventos de nuestra vida, sino un proceso dinámico que implica una serie de filtros y jerarquías. En primer lugar, el cerebro tiende a priorizar los recuerdos que están relacionados con nuestras emociones. Los momentos cargados de emociones fuertes, ya sean positivas o negativas, tienen más probabilidades de ser recordados porque nuestro cerebro los codifica de manera más intensiva. Este proceso tiene una razón evolutiva. Los eventos emocionales pueden ser cruciales para la supervivencia, ya que nos enseñan a evitar ciertos peligros o a buscar experiencias agradables. Además, la memoria también se ve influenciada por nuestra atención.
Lo que recordamos a menudo está vinculado a lo que estamos prestando atención en el momento en que ocurre. Si algo atrae nuestra atención o nos involucra de manera significativa, hay más probabilidades de que ese recuerdo se almacene en la memoria a largo plazo. Por el contrario, los momentos en los que no estamos completamente presentes o que no capturan nuestra atención de manera plena pueden ser olvidados rápidamente, aunque en el momento parecieran importantes. Por otro lado, la memoria no solo depende de lo que experimentamos, sino también de lo que necesitamos recordar. El cerebro humano es increíblemente eficiente, y no tiene espacio ilimitado para almacenar cada detalle de nuestra vida. En lugar de guardar todo, el cerebro tiende a filtrar lo que considera más relevante o útil para nuestro bienestar y supervivencia. Esto explica, en parte, por qué algunas experiencias de nuestra vida se desvanecen mientras que otras, que pueden parecer menos significativas en el momento, permanecen con nosotros. Las cosas que tenemos que recordar para navegar por nuestra vida cotidiana, como las personas que conocemos o los lugares que visitamos con frecuencia, son más propensas a ser almacenadas, mientras que otros detalles, que no tienen un impacto inmediato en nuestro entorno o en nuestro bienestar, se olvidan. Sin embargo, el olvido no siempre es tan sencillo como la eliminación de recuerdos innecesarios. A veces, lo que olvidamos puede estar relacionado con procesos más complejos, como el estrés, las emociones reprimidas o incluso la represión consciente. En situaciones de trauma o angustia emocional, nuestra mente puede bloquear ciertos recuerdos que resultan demasiado dolorosos para ser procesados en ese momento. Este mecanismo de defensa, aunque necesario en algunas circunstancias, puede llevar a la pérdida de recuerdos importantes que podrían afectar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra vida. Finalmente, otra razón por la cual olvidamos ciertos recuerdos podría residir en la forma en que las memorias se consolidan con el tiempo. El proceso de consolidación es el mecanismo mediante el cual las memorias a corto plazo se convierten en recuerdos a largo plazo. Sin embargo, no todos los recuerdos logran este proceso con la misma eficacia. A medida que pasa el tiempo, algunos recuerdos se vuelven más vagos, mientras que otros permanecen frescos en nuestra mente. Esto puede deberse a la falta de repetición o de activación de esos recuerdos. Por ejemplo, si un evento importante no se revisita emocionalmente o no se incorpora en otras experiencias, es más probable que se desvanezca con el tiempo. En resumen, el proceso por el cual recordamos ciertas cosas y olvidamos otras no se reduce a una simple cuestión de importancia objetiva, sino que involucra una serie de factores complejos, desde la emoción y la atención hasta los mecanismos de defensa y la necesidad de almacenar solo lo esencial. La memoria humana no es un archivo pasivo que simplemente registra lo que sucede, sino una herramienta activa que nos ayuda a dar sentido al mundo, priorizando lo que creemos que necesitamos recordar para seguir adelante. ¿Hasta qué punto nuestras emociones y percepciones son manipuladas por estructuras invisibles como el lenguaje y la cultura? Esta pregunta aborda una de las cuestiones más profundas sobre la naturaleza humana. Cómo nuestras emociones, pensamientos y percepciones de la realidad son influenciados por fuerzas que no siempre vemos, pero que tienen un poder tremendo sobre nuestra experiencia. Las estructuras invisibles, como el lenguaje y la cultura, son fuerzas omnipresentes que configuran nuestra forma de entender el mundo, a menudo sin que seamos plenamente conscientes de ello. El lenguaje juega un papel clave en la forma en que pensamos y sentimos. No solo es una herramienta para comunicar ideas, sino que también moldea nuestra percepción de la realidad. La forma en que un idioma está estructurado, sus matices y sus limitaciones pueden influir en cómo categorizamos y experimentamos el mundo. Por ejemplo, algunos idiomas tienen más de un término para describir una emoción, lo que permite una percepción más rica y matizada de esa emoción. En cambio, los idiomas con menos términos pueden limitar la capacidad de los hablantes para experimentarlas de manera compleja o diferenciada. El lenguaje no solo describe la experiencia emocional, sino que la define. Al ponerle una etiqueta a una emoción, la encapsulamos y la contenemos dentro de una categoría preestablecida, lo que influye en la forma en que nos relacionamos con ella. Si una sociedad tiene un término específico para describir una emoción como la melancolía, es probable que sus miembros reconozcan y validen esa emoción de una manera distinta a aquellos que carecen de ese término. La cultura también tiene un gran poder sobre cómo vivimos nuestras emociones.
Cada sociedad tiene normas, valores y expectativas que organizan la forma en que vemos el mundo. Estas normas determinan lo que se considera normal y lo que se considera desviado, en términos de pensamientos, comportamientos y emociones. Dependiendo de la cultura, por ejemplo, se pueden valorar diferentes formas de expresar las emociones. En algunas culturas se valora la expresión abierta de los sentimientos, mientras que en otras se considera inapropiado mostrar emociones de forma explícita. La cultura también influye en la forma en que respondemos a las emociones asociadas a ciertos eventos. Lo que en una cultura se considera una respuesta emocional adecuada, en otra puede ser interpretado de manera distinta. La cultura nos enseña qué emociones debemos sentir en determinadas situaciones, lo que afecta cómo las experimentamos y cómo nos juzgamos por sentirlas. Además, las estructuras culturales y lingüísticas afectan nuestra percepción de la realidad misma. La forma en que entendemos el concepto de tiempo, por ejemplo, varía según la cultura. Algunas culturas lo ven como algo lineal, mientras que otras lo perciben de forma cíclica. Esto influye en cómo nos relacionamos con los momentos de nuestras vidas y en cómo les damos significado. También hay que tener en cuenta el poder de los medios de comunicación y la publicidad, que son creaciones culturales que nos muestran símbolos, imágenes y narrativas que alteran nuestras percepciones. Los medios no solo muestran productos o situaciones, sino que nos enseñan qué emociones, deseos y experiencias son más valoradas. Las industrias culturales tienen un control importante sobre qué emociones se celebran o se marginan, e incluso nos dicen cuándo debemos sentirnos felices, tristes o exitosos. En resumen, nuestras emociones y percepciones no son simplemente reacciones automáticas a eventos externos. Están profundamente influenciadas por el lenguaje y la cultura, que actúan como marcos interpretativos que dan forma a esas experiencias. Aunque cada individuo tiene la capacidad de experimentar sus emociones de manera única, estas estructuras culturales y lingüísticas desempeñan un papel fundamental en cómo entendemos y experimentamos el mundo. ¿Qué parte de nosotros decide cuando decimos que tomamos una decisión? Esta es una pregunta fascinante que toca la esencia misma de nuestra percepción del libre albedrío. Cuando creemos que estamos tomando una decisión, es difícil saber exactamente qué proceso interno está ocurriendo detrás de esa sensación de elección. Es común pensar que nuestra mente consciente es la que toma la decisión, pero las investigaciones en neurociencia y psicología sugieren que el proceso es mucho más complejo. Para empezar, el cerebro está compuesto por diferentes áreas que se encargan de procesar la información, evaluar opciones y determinar la acción. Sin embargo, muchas veces no somos plenamente conscientes de todo el trabajo interno que realiza el cerebro antes de que una decisión llegue a nuestra conciencia. Algunos estudios muestran que las decisiones pueden ser tomadas por el cerebro varios segundos antes de que lleguemos a ser conscientes de ellas. Esto sugiere que el cerebro comienza a preparar una acción mucho antes de que tengamos la sensación de estar eligiendo. El área del cerebro conocida como la corteza prefrontal es fundamental en la toma de decisiones. Esta región está involucrada en la planificación, la evaluación de riesgos y beneficios, y la formulación de juicios. Sin embargo, el proceso de tomar una decisión no depende únicamente de la corteza prefrontal. Otras áreas del cerebro, como las involucradas en la emoción y la memoria, también juegan un papel importante, lo que hace que nuestras decisiones no sean siempre racionales, sino que a menudo estén influenciadas por factores emocionales y experiencias pasadas. Además, el inconsciente juega un papel crucial en este proceso. Mucho de lo que consideramos como decisiones se origina en procesos automáticos o impulsivos, que no pasamos por un proceso consciente de deliberación. Por ejemplo, al elegir qué comer o qué camino tomar, en muchos casos estamos influenciados por hábitos, emociones previas o condicionamientos que operan fuera de nuestra conciencia inmediata. El concepto de libre albedrío también entra en juego aquí. Si nuestras decisiones están influenciadas por procesos cerebrales inconscientes o por factores fuera de nuestro control, ¿realmente somos nosotros los que estamos tomando la decisión? Esta es una de las preguntas más debatidas en la filosofía y la neurociencia. Algunas teorías sugieren que, aunque los impulsos iniciales provienen del inconsciente, somos conscientes de ellos y podemos intervenir en el proceso antes de actuar.
Otras teorías apuntan a que nuestras decisiones están predeterminadas por factores biológicos y ambientales que escapan a nuestra voluntad consciente. En última instancia, la sensación de decidir es probablemente el resultado de una compleja interacción entre nuestra conciencia, nuestro inconsciente y las estructuras cerebrales que procesan la información. Lo que experimentamos como una decisión consciente puede ser solo la culminación de una serie de procesos internos que ya se han activado mucho antes de que sintamos que hemos tomado una elección. Este dilema nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto realmente somos los dueños de nuestras decisiones o si, en última instancia, las fuerzas que operan dentro de nuestro cerebro y nuestra psique están guiando nuestras elecciones de maneras que aún no comprendemos completamente. ¿Por qué sentimos nostalgia por lugares donde nunca hemos estado? Esta sensación extraña y a la vez profundamente emocional parece desafiar toda lógica. La nostalgia, en su forma clásica, es un anhelo por algo que hemos vivido, por un lugar, un momento, una sensación que quedó atrás. Pero hay veces en las que sentimos esa misma melancolía y ternura por paisajes, épocas o ciudades que jamás hemos visitado, por culturas que no nos pertenecen, por recuerdos que no tenemos. Es como si una parte de nuestra alma recordara algo que nuestra mente no puede ubicar en el tiempo ni en el espacio. Algunos podrían decir que esto tiene que ver con la imaginación, con la manera en que absorbemos imágenes, historias, músicas y sueños ajenos a través del arte, la literatura, el cine o incluso los relatos de otros. Estas experiencias indirectas pueden sembrar en nosotros una especie de recuerdo inventado, pero vivido emocionalmente con la misma intensidad que uno real. Hay lugares que, al verlos por primera vez, despiertan una emoción inexplicable, como si volviéramos a casa tras una larga ausencia. A eso algunos lo llaman nostalgia del alma. También puede estar relacionado con esa parte de nosotros que busca un sentido más amplio de pertenencia. La vida moderna muchas veces nos desconecta de nuestras raíces, de la naturaleza o del silencio. Cuando vemos un bosque lejano, una aldea antigua o un rincón del mundo que parece detenido en el tiempo, podemos sentir que ahí podríamos habernos sentido completos. Es un anhelo no tanto de un sitio específico, sino de un estado del ser que intuimos en ese lugar: calma, plenitud, simplicidad, libertad. El lugar, en sí, se convierte en un símbolo. Hay quienes exploran esta experiencia desde perspectivas más espirituales o metafísicas, creyendo que esa nostalgia por lo desconocido puede ser una memoria del alma, una especie de eco de vidas pasadas, dimensiones paralelas o conexiones que escapan al plano racional. Desde esa mirada, el alma recuerda lo que el cuerpo y la mente no. Por eso, ese sentimiento de familiaridad sin explicación, sea una construcción emocional, una respuesta simbólica o algo más profundo que aún no comprendemos, esa nostalgia por lo no vivido nos revela algo muy humano. La capacidad de sentirnos ligados a lo universal, de encontrar belleza y pertenencia más allá de nuestra experiencia directa. Es un recordatorio de que somos más vastos de lo que creemos, y que la conciencia humana no siempre sigue las reglas del tiempo ni del espacio. ¿Cómo puede algo tan intangible como la conciencia controlar un cuerpo físico? Esta pregunta ha inquietado a filósofos, científicos y místicos durante siglos. La conciencia no tiene peso, ni forma, ni color. No puede tocarse ni medirse directamente, y sin embargo, es lo que nos permite experimentar la vida, tomar decisiones, imaginar, crear y mover nuestro cuerpo. ¿Cómo es posible que algo tan abstracto y etéreo como un pensamiento pueda mover un brazo, provocar una lágrima o alterar los latidos del corazón? Vivimos con la sensación de que existe un yo interno que observa, evalúa y da órdenes, mientras que el cuerpo actúa en consecuencia. Pensamos, quiero caminar, y, sin comprender exactamente cómo, el cuerpo responde. Pero si intentamos descomponer el proceso paso a paso, descubrimos que no hay una frontera clara entre el deseo de moverse y el movimiento en sí. Todo ocurre de forma tan fluida que el límite entre mente y cuerpo se vuelve borroso. ¿Dónde comienza el pensamiento y dónde termina la acción? ¿En qué punto una intención se transforma en movimiento? La neurociencia ha revelado que cada pensamiento tiene una huella física en el cerebro, una red de neuronas que se activa. Pero esto no explica cómo una experiencia subjetiva, una emoción o una idea pueden tener influencia real en la materia.
Cómo una sensación como el amor o la tristeza puede cambiar la química del cuerpo, enfermarlo o sanarlo. ¿No es asombroso que una imagen mental sea capaz de generar una respuesta física tan real como un escalofrío o un nudo en el estómago? Algunos científicos sostienen que la conciencia es un subproducto del cerebro, una ilusión sofisticada generada por conexiones neuronales. Otros, en cambio, proponen que la conciencia no está encerrada en el cráneo, sino que es un campo extendido, una dimensión del ser que se manifiesta a través del cuerpo. Esta visión sugiere que la mente no está dentro del cuerpo, sino que el cuerpo está dentro de la mente. Desde visiones más profundas y espirituales, se plantea que lo físico y lo mental no son entidades separadas, sino expresiones complementarias de una misma realidad. Como el sonido y la vibración, como el fuego y su calor. Tal vez la conciencia y el cuerpo no estén relacionados por causa y efecto, sino que se co-crean mutuamente en un movimiento constante, una danza donde cada uno moldea al otro en cada instante. Y así seguimos, habitando esta paradoja viva. Algo que no se puede ver, ni tocar, ni explicar del todo, logra mover nuestros cuerpos, guiar nuestras acciones, transformar nuestra biología e incluso cambiar nuestra percepción del mundo. Quizás allí reside el misterio más profundo de lo humano, que lo invisible sea capaz de moldear lo visible, que lo intangible tenga el poder de construir la realidad que habitamos. ¿Qué tan libre es nuestro libre albedrío si gran parte de nuestras acciones son inconscientes? La sensación de ser agentes libres, capaces de tomar decisiones con autonomía, está profundamente arraigada en nuestra experiencia cotidiana. Creemos que elegimos qué decir, cómo actuar, qué camino tomar. Pero al mirar más de cerca, esa aparente libertad comienza a desdibujarse. Numerosos estudios en neurociencia han demostrado que muchas de nuestras decisiones ya están en marcha en nuestro cerebro antes de que seamos conscientes de haberlas tomado. Es como si una parte de nosotros, una parte silenciosa, invisible, decidiera por adelantado, y luego nuestra conciencia llegara a contar la historia después. Esto no quiere decir que la conciencia no juegue ningún rol, sino que quizás su papel no sea el que creemos. En vez de ser el origen de nuestras decisiones, puede que sea más bien una especie de narradora que interpreta y organiza acciones ya determinadas por procesos internos, muchos de los cuales no entendemos del todo. Las emociones, los recuerdos, la programación cultural, los impulsos biológicos, e incluso patrones heredados o aprendidos desde la infancia, influyen en lo que creemos que decidimos. ¿Cuántas veces pensamos que estamos eligiendo libremente, cuando en realidad estamos reaccionando a una emoción, a un miedo, a una creencia profundamente arraigada? La cultura también juega un papel silencioso pero potente. El idioma que hablamos moldea nuestras ideas, las normas sociales nos dicen qué está bien y qué está mal, y el sistema en el que vivimos nos condiciona desde antes de que tengamos la capacidad de cuestionarlo. Dentro de ese marco, nuestras decisiones se deslizan como hojas llevadas por una corriente que casi nunca vemos. El marketing, la educación, las experiencias traumáticas o placenteras. Todo actúa como hilos invisibles que tiran suavemente de nosotros, mientras creemos ser marionetistas de nuestra propia vida. Aún así, la posibilidad del libre albedrío no desaparece por completo. Tal vez no sea una libertad absoluta, pero sí una chispa que puede encenderse cuando nos detenemos a observar. Cuando cuestionamos nuestros pensamientos, cuando somos conscientes de nuestras emociones antes de actuar, cuando decidimos ir contra un impulso automático. Algo en nosotros sí elige. Es en esos momentos de lucidez, en esos segundos donde el piloto automático se interrumpe, donde la libertad parece asomarse como una luz tenue pero real. Quizá el libre albedrío no consista en controlar todo, sino en tener la capacidad de despertar, aunque sea por instantes, de la ilusión del control total. Tal vez se trate de aprender a reconocer qué fuerzas nos mueven, y dentro de ese reconocimiento, encontrar un espacio, pequeño, frágil, pero profundamente humano, donde podamos decidir con más claridad. Esa conciencia que se observa a sí misma, que se interroga, que duda. Es allí donde la libertad, aunque limitada, florece. Porque si bien gran parte de lo que somos se construye en la oscuridad del inconsciente, cada acto de atención consciente es una vela encendida en medio de ese misterio. Y a veces, basta una sola vela para empezar a cambiar el rumbo. ¿Es posible que compartamos una conciencia colectiva con otros seres humanos?
A primera vista, cada uno de nosotros se siente como una isla. Pensamientos propios, emociones únicas, experiencias personales que parecen intransferibles. Sin embargo, hay momentos que desafían esta percepción. Sentimos lo que el otro siente sin que medie una palabra. Un silencio compartido dice más que 1000 frases. Una multitud puede vibrar al unísono, como si una sola mente se apoderara de muchos cuerpos. ¿Será que, en algún nivel más profundo, nuestras conciencias no están tan separadas como creemos? Desde tiempos antiguos, muchas culturas han hablado de una red invisible que une a todos los seres. En la filosofía oriental, el concepto de unidad es fundamental. No existe un yo aislado, sino una conciencia que se expresa a través de múltiples formas. En la ciencia moderna, especialmente en la física cuántica y la neurociencia, comienzan a surgir teorías que, aunque aún especulativas, sugieren que podría haber algún tipo de conexión entre mentes. No necesariamente una telepatía como la imaginamos, pero sí resonancias sutiles, sincronías que escapan al azar, intuiciones compartidas que parecen surgir de una fuente común. Cuando miramos cómo las ideas, emociones y comportamientos se propagan, notamos que hay algo más que mera imitación. Los movimientos sociales, las modas, los sentimientos colectivos ante una tragedia o una celebración, no son solo fenómenos culturales, son pulsos que recorren una especie de tejido común. A veces, alguien en un rincón del mundo tiene una idea que otro, en un lugar completamente distinto, también descubre casi al mismo tiempo. Las emociones se contagian, los pensamientos se expanden como ondas, y nuestras decisiones personales muchas veces están influidas por un clima invisible que compartimos con los demás. Incluso en lo cotidiano, cuando conectamos profundamente con alguien, una mirada que lo dice todo, un presentimiento que se confirma, un pensamiento que otro expresa antes de que podamos verbalizarlo, sentimos que algo más está ocurriendo. Que no estamos solos en nuestra mente. Que lo que sentimos y pensamos no pertenece solo a nosotros, sino que forma parte de una corriente más grande, de un río donde todos bebemos y al que todos aportamos. Tal vez, la conciencia colectiva no sea una fusión total de mentes, sino una interconexión constante, una danza sutil entre individuos que comparten más de lo que imaginan. Y si así fuera, si todos estuviéramos ligados por hilos invisibles de percepción, memoria y emoción, entonces cuidar lo que pensamos y sentimos sería también una forma de cuidar a los demás. Porque en ese mar común de conciencia, cada gota influye en el todo. Y tal vez, solo tal vez, despertar no sea un viaje solitario, sino una invitación a recordar que nunca hemos estado verdaderamente separados. ¿Cómo sabemos que otras personas son conscientes como nosotros, si nunca podremos habitar su mente? Esta pregunta atraviesa siglos de filosofía, ciencia y reflexión personal. Vivimos rodeados de seres humanos que piensan, sienten y actúan, y sin embargo, no hay forma de acceder directamente a su experiencia interna. Solo podemos observar comportamientos, escuchar palabras, ver emociones reflejadas en sus rostros. Pero jamás podremos entrar en sus pensamientos, en sus recuerdos, en la forma única en la que perciben el mundo. Aún así, asumimos, casi por instinto, que ellos también sienten, que tienen una vida interior como la nuestra. Esta suposición no está basada en una prueba definitiva, sino en una especie de pacto silencioso que hace posible la convivencia. Cuando alguien sonríe, lloramos con él. Cuando grita, entendemos su rabia. Cuando calla, intuimos su dolor. La empatía parece nacer de ese misterio compartido. Sin embargo, desde una perspectiva lógica, nada nos garantiza que las otras personas no sean simplemente autómatas con una apariencia perfecta de humanidad, capaces de imitar emociones sin tener una sola. Esta idea, conocida como el problema de otras mentes, no tiene una solución concluyente. La ciencia intenta aproximarse a este abismo a través de la observación del cerebro. Sabemos que ciertas regiones se activan cuando una persona experimenta dolor, amor o miedo. Sabemos que hay patrones en común, respuestas biológicas similares. Pero la ciencia solo puede mostrar correlaciones, no certezas subjetivas. No puede explicar cómo se siente exactamente ser otra persona. Porque la conciencia no es un objeto que pueda analizarse desde fuera sin perder su esencia. Es una vivencia íntima, inaccesible a la observación externa. Y, sin embargo,
Hay momentos en los que sentimos que otra persona está completamente presente. Una conversación profunda, una mirada que lo dice todo, una sincronía inexplicable entre pensamientos. Es en esos instantes donde algo dentro de nosotros reconoce la chispa de conciencia en el otro, como si dos llamas se reflejaran y supieran que son fuego. Esa certeza es emocional, intuitiva, y aunque no sea una prueba lógica, tiene un poder enorme, el de unirnos más allá de las palabras. En el fondo, necesitamos creer que los demás también sienten, piensan y sueñan. No solo por razones filosóficas, sino porque es la base de toda relación humana: amistad, amor, compasión, justicia. Si los otros son conscientes, merecen respeto, cuidado, escucha. Y si alguna vez llegamos a entender que esa conciencia no solo está en ellos, sino que también está conectada a la nuestra en un nivel más profundo, entonces habremos descubierto no solo un misterio, sino una verdad fundamental: que no estamos solos en esta experiencia de ser. Que detrás de cada mirada hay un universo tan vasto, frágil y real como el nuestro. Somos una conciencia experimentando un cuerpo, o un cuerpo que genera una ilusión de conciencia. Esta pregunta no solo es profunda, sino que toca la raíz misma de lo que creemos ser. ¿Quién está leyendo estas palabras ahora mismo? ¿Es una red de neuronas procesando información, o una conciencia más allá del cuerpo que usa esta forma física para percibir el mundo? Desde muchas corrientes espirituales y filosóficas, se sostiene que somos seres conscientes que habitan temporalmente un cuerpo, como un viajero que entra en un vehículo para recorrer un tramo del camino. Esta visión propone que la conciencia no nace con el cuerpo ni muere con él. Simplemente lo utiliza como instrumento para experimentar la vida en el plano material. Según esta mirada, el cuerpo es como una antena que sintoniza la frecuencia de la conciencia, pero no la genera. La verdadera esencia estaría en lo invisible, en lo que no se puede tocar ni medir. Por otro lado, la ciencia, especialmente la neurociencia, ofrece una perspectiva distinta. Muchos investigadores creen que la conciencia es el resultado de la actividad cerebral, una especie de fenómeno emergente. Según esta teoría, cuando el cerebro alcanza cierto nivel de complejidad, aparece la conciencia, como si la materia hubiera aprendido a mirarse a sí misma. Así como un software necesita un hardware para correr, la conciencia sería un proceso que depende enteramente del cerebro físico. Cuando ese cerebro deja de funcionar, la conciencia también desaparece. Sin embargo, esta explicación tiene vacíos importantes. A pesar de los avances científicos, todavía no se ha podido explicar cómo surgen las experiencias subjetivas. Cómo un estímulo externo se convierte en la sensación de tristeza, alegría, amor, asombro. Cómo lo físico produce lo inmaterial. Ese misterio ha llevado a muchos científicos a admitir que, por más datos que tengamos, no comprendemos realmente qué es la conciencia. Podemos mapear regiones del cerebro, activar zonas específicas, incluso alterar el estado de ánimo con fármacos, pero seguimos sin saber por qué sentimos lo que sentimos, o quién es el que siente. Y aquí es donde surge otra posibilidad, que tanto la ciencia como la espiritualidad estén describiendo aspectos diferentes de una misma realidad. Quizás no somos solo cuerpo ni solo conciencia. Quizás somos una danza entre ambas dimensiones. Una conciencia que se expresa a través del cuerpo y, al mismo tiempo, un cuerpo que permite que esa conciencia se descubra, se transforme, se expanda. Piénsalo por un momento. Cuando cierras los ojos y dejas de identificarte con tus pensamientos, emociones o sensaciones físicas, ¿qué queda? Hay algo que observa. Algo que está presente, sin necesidad de hablar, moverse o razonar. Esa presencia, esa mirada interna, no parece tener forma, pero está ahí, silenciosa, atenta. ¿No es eso, acaso, una forma de ser más profunda que la del cuerpo? Quizá no sea necesario elegir una respuesta definitiva. Tal vez la experiencia humana es justamente esa paradoja. Somos cuerpo y conciencia a la vez. Un puente entre lo material y lo invisible, entre lo finito y lo eterno. Somos el enigma que busca conocerse, y al hacerlo, transforma la pregunta en parte del viaje. ¿Por qué la mente puede crear mundos enteros en los sueños, pero no recordar un número de teléfono? Esta es una de esas preguntas que nos lleva a cuestionar las capacidades y limitaciones de la mente humana. En el estado de sueño,
nuestra conciencia es capaz de generar universos completos, donde las reglas de la realidad se disuelven y se reconfiguran según nuestra imaginación más libre. Podemos estar en lugares que nunca hemos visitado, hablar con personas que nunca hemos conocido, e incluso experimentar situaciones que desafían toda lógica. Y todo esto sin un esfuerzo consciente por nuestra parte. Es como si nuestra mente, en ausencia del control racional, fuera capaz de crear una realidad alterna que parece tan vívida y real que, a menudo, nos cuesta distinguirla de lo que experimentamos cuando estamos despiertos. En cambio, cuando estamos despiertos, muchas veces nos enfrentamos a la frustración de no poder recordar algo tan simple como un número de teléfono, algo que hemos visto hace solo unos minutos. Es casi como si existiera una desconexión entre las dos formas de funcionamiento de la mente. ¿Cómo puede ser que tengamos la capacidad de crear mundos enteros, pero no tengamos la capacidad de recordar una secuencia de dígitos que se nos presenta de forma tan concreta y directa? La diferencia entre estos dos tipos de procesos mentales radica en las distintas formas en las que interactuamos con la información. En los sueños, no hay un esfuerzo consciente de memoria o de lógica. No estamos intentando recordar algo ni estamos procesando información de manera lineal. En lugar de eso, la mente se libera de las restricciones del pensamiento racional y se sumerge en un flujo continuo de imágenes, sensaciones y emociones, todas interconectadas de manera libre y fluida. El cerebro no tiene que trabajar para mantener la coherencia y, por lo tanto, se permite explorar ideas y escenarios sin ninguna limitación. Por otro lado, el proceso de recordar algo como un número de teléfono requiere una forma diferente de atención. Necesitamos activar una parte de nuestro cerebro que se encarga de almacenar y recuperar información de manera precisa y detallada. Sin embargo, nuestra capacidad para recordar está influenciada por muchos factores: nuestra atención, nuestras emociones, el contexto en el que experimentamos la información, e incluso la importancia que le damos en ese momento. Cuando estamos distraídos o emocionalmente abrumados, el cerebro puede no registrar correctamente la información, o simplemente la descarta como irrelevante. La memoria de trabajo, la que nos permite mantener y manipular datos durante un corto periodo, es especialmente susceptible a estos fallos. A veces, nos resulta difícil recordar lo que necesitamos porque el cerebro está constantemente ocupado procesando más información de la que puede manejar. La clave está en cómo cada tipo de memoria y procesamiento mental tiene diferentes prioridades y métodos. Los sueños se alimentan de una memoria más emocional e intuitiva, donde las imágenes y símbolos no tienen que ser recordados o estructurados de forma lógica, sino que emergen libremente. En cambio, el proceso de recordar hechos específicos como un número de teléfono requiere una organización meticulosa y una memoria explícita que no siempre está disponible, especialmente cuando estamos abrumados por otros pensamientos o distracciones. Además, los sueños no están sujetos a las mismas restricciones del tiempo o del espacio que gobiernan nuestra experiencia diaria. No hay un ahora o un antes en los sueños, lo que permite que la mente se desplace de una escena a otra sin un marco temporal o lógico. La memoria, en su forma más estructurada, es más rígida, requiere esfuerzo y atención, y no puede operar con la misma fluidez o flexibilidad que cuando estamos soñando. Este fenómeno también pone en evidencia el complejo sistema de la conciencia humana. Mientras que los sueños nos permiten explorar aspectos del inconsciente, emociones reprimidas y deseos no expresados, la memoria consciente se construye más lentamente y con más esfuerzo. Tal vez, en lugar de ver la memoria como una simple herramienta para recordar datos, deberíamos verla como un proceso que necesita tiempo, atención y, sobre todo, un contexto emocional que la haga relevante. Y así, aunque la mente pueda construir mundos de fantasía mientras dormimos, el cerebro consciente debe trabajar arduamente para recuperar lo que, en teoría, parece ser información mucho más sencilla. Finalmente, tal vez la razón por la cual soñamos mundos enteros, pero olvidamos algo tan aparentemente trivial como un número de teléfono, radique en la naturaleza misma de nuestra mente. Los sueños nos permiten conectar con la creatividad, la emoción y las profundidades de nuestro ser de una forma en que la memoria de trabajo consciente no puede. ¿Y si lo que llamamos realidad es solo un tipo de percepción limitada y personalizada?
Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra experiencia cotidiana y cómo entendemos el mundo que nos rodea. Lo que consideramos la realidad, algo que creemos objetivo y universal, podría ser en realidad una construcción subjetiva, moldeada por filtros biológicos, cognitivos y sociales. Nuestra percepción del mundo no es un reflejo fiel de lo que ocurre en el entorno. A pesar de que nuestros sentidos captan estímulos del mundo exterior, el cerebro interpreta y crea una versión filtrada de la realidad. Por ejemplo, el ojo humano solo puede ver una pequeña parte del espectro electromagnético, lo que significa que hay mucho más en el universo que no podemos percibir, como la luz ultravioleta o las ondas de radio. Lo mismo ocurre con los demás sentidos, todos limitados a lo que nuestro cuerpo puede captar. El cerebro, además, juega un papel crucial en interpretar los estímulos. Toma los datos sensoriales y les da sentido, pero este proceso depende de nuestras experiencias previas, emociones y creencias. Lo que es real para una persona puede no serlo de la misma manera para otra, pues cada individuo tiene su propio marco de referencia. Dos personas pueden observar el mismo paisaje, pero su experiencia será distinta según sus estados emocionales o sus interpretaciones culturales. El concepto de realidad también está condicionado por nuestra cultura y sociedad. Las normas sociales, las creencias religiosas y las estructuras educativas definen en gran medida cómo interpretamos lo que nos rodea. Lo que una sociedad considera real o normal puede no serlo en otra. Por ejemplo, lo que entendemos por vida, muerte o amor varía ampliamente entre diferentes culturas, lo que sugiere que nuestra percepción de la realidad está moldeada por los filtros de nuestro contexto social y cultural. Pensadores como Immanuel Kant han argumentado que nuestra percepción está limitada por las estructuras mentales con las que nacemos. Según él, nunca podemos acceder directamente a la cosa en sí del mundo, sino que nuestra realidad es una construcción basada en nuestras capacidades sensoriales y mentales. De esta manera, nuestra experiencia de la realidad no es una representación exacta del mundo exterior, sino una versión subjetiva adaptada a nuestras necesidades y comprensión. El avance de la tecnología también ha alterado nuestra percepción de la realidad. Herramientas como telescopios, microscopios y realidad virtual han ampliado nuestra capacidad para percibir lo que está más allá de nuestros sentidos, pero a la vez nos muestran cuán limitados somos. Cada nueva herramienta nos revela que nuestra realidad es solo una pequeña fracción de algo mucho más grande y complejo. Esto nos lleva a la idea de que la realidad podría no ser más que una construcción mental que nos ayuda a darle sentido al mundo. En lugar de ser un hecho objetivo y fijo, la realidad sería una creación personalizada, una interpretación subjetiva de lo que nos rodea. Cada persona, con sus propios filtros y limitaciones, interpreta la realidad a su manera. Así, nos enfrentamos a una paradoja. Si la realidad es subjetiva, ¿cómo podemos confiar en nuestras percepciones? ¿Cómo sabemos qué es real, si nuestras experiencias están influenciadas por tantas capas de interpretación? Esta reflexión no solo cuestiona la naturaleza de la realidad, sino también cómo podemos ampliar nuestra percepción para comprender mejor nuestro entorno. En última instancia, la realidad podría no ser algo fijo, sino una experiencia fluida, creada y sostenida por las mentes que la perciben. Al igual que un pintor interpreta un paisaje de diferentes maneras, cada individuo crea su propia versión de la realidad, influenciada por su biología, mente y contexto social. En este sentido, la realidad podría ser más una creación dinámica de nuestras percepciones que un reflejo exacto del mundo exterior. ¿La conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo o se disuelve como una chispa en la oscuridad? Esta es una de las preguntas más fundamentales y desconcertantes sobre la naturaleza de la conciencia humana, que ha intrigado a filósofos, científicos, teólogos y místicos a lo largo de la historia. La idea de que la conciencia pueda persistir después de la muerte es un concepto central en muchas religiones y tradiciones espirituales, pero al mismo tiempo, la visión materialista de la ciencia sugiere que la conciencia es producto del cerebro y, por lo tanto, desaparecería cuando el cuerpo muere. Los enfoques científicos tienden a ver la conciencia como el resultado de la actividad eléctrica y química del cerebro. Según esta visión, cuando el cerebro cesa de funcionar, también lo hace la conciencia, ya que está intrínsecamente ligada a las funciones cerebrales.
En este modelo, la muerte del cuerpo representa el fin de toda actividad consciente, disolviéndose como una chispa que se apaga en la oscuridad. Este punto de vista está respaldado por la observación de que la actividad cerebral cesa completamente en el momento de la muerte, y con ello, los procesos que consideramos necesarios para la percepción y el pensamiento consciente. Sin embargo, a lo largo de la historia, diversas culturas han sostenido la creencia de que la conciencia persiste después de la muerte. Muchas religiones, como el cristianismo, el hinduismo y el budismo, enseñan que el alma o la conciencia sigue existiendo de alguna forma, ya sea en un plano espiritual, reencarnada en otro cuerpo, o alcanzando un estado de trascendencia. La noción de que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo plantea un desafío para la ciencia, ya que escapa a las explicaciones materialistas y no puede ser probada ni refutada de manera empírica. En el ámbito de la ciencia, hay fenómenos que algunos interpretan como pruebas de la posibilidad de una conciencia que trasciende la muerte. Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, ECM, son reportadas por algunas personas que han estado clínicamente muertas y luego han sido resucitadas. Estas personas suelen describir sensaciones de desprendimiento del cuerpo, ver luces brillantes, o incluso encontrar seres queridos fallecidos. Aunque la ciencia sugiere que estas experiencias podrían ser explicadas por reacciones químicas en el cerebro bajo condiciones extremas, algunos defienden que podrían ser indicios de que la conciencia no depende exclusivamente del cerebro. Además, hay quienes plantean que la conciencia podría ser un fenómeno no localizado en una sola parte del cuerpo, sino que podría ser algo más universal. Teorías como la de la conciencia cuántica, que sugiere que la conciencia tiene un componente que va más allá de la actividad neuronal, han sido propuestas para explicar fenómenos que no encajan completamente en los modelos tradicionales. Si la conciencia fuera un fenómeno cuántico o una forma de energía que no se limita al cerebro, tal vez podría continuar de alguna manera después de la muerte del cuerpo físico. Por otro lado, algunos filósofos y científicos, como el materialista Daniel Dennett, argumentan que la conciencia es una ilusión creada por los procesos cerebrales, y que, cuando estos procesos cesan, también lo hace la experiencia consciente. Según esta visión, no hay alma, ni conciencia eterna, que continúe después de la muerte, sino que la conciencia es simplemente el producto de interacciones complejas entre neuronas. En este sentido, la conciencia sería como el reflejo en un espejo, una experiencia momentánea que desaparece en el mismo instante en que se apaga el espejo del cerebro. A pesar de la gran cantidad de teorías, hasta la fecha, no existe una respuesta definitiva sobre el destino de la conciencia después de la muerte. Lo que sucede con la conciencia tras la muerte sigue siendo un misterio sin resolver, uno que depende tanto de nuestras creencias filosóficas como de la ciencia, que aún no ha podido explicar por completo la naturaleza de la conciencia misma. La pregunta de si la conciencia sobrevive a la muerte o se disuelve sigue siendo uno de los enigmas más profundos de la experiencia humana, un tema que invita tanto a la reflexión personal como a la exploración científica y espiritual. ¿Qué nos hace únicos si nuestros pensamientos, gustos y creencias están moldeados por el entorno? Esta pregunta aborda la tensión entre la influencia externa y nuestra individualidad. Desde el momento en que nacemos, somos bombardeados por una serie de factores ambientales: nuestra familia, cultura, educación, la sociedad en la que vivimos, y las experiencias que acumulamos. Estos elementos juegan un papel crucial en la formación de nuestra identidad, moldeando lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que creemos y, en última instancia, quiénes somos. Por un lado, la ciencia psicológica y sociológica nos dice que somos profundamente influenciados por el entorno. Nuestros pensamientos y comportamientos se ven afectados por normas sociales, valores culturales, y las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Desde la infancia, absorbemos información de nuestro entorno que modela nuestras creencias, deseos y percepciones. Nuestros gustos musicales, nuestras opiniones políticas y hasta nuestras emociones pueden ser, en gran parte, el resultado de los estímulos externos a los que estamos expuestos. Por ejemplo, lo que consideramos bueno o malo, lo que nos parece hermoso o desagradable, está profundamente condicionado por las normas y expectativas culturales. A esto se le suma la teoría del constructivismo,
que plantea que nuestra realidad y nuestra percepción del mundo son construcciones mentales influenciadas por las interacciones con el entorno. La idea de que nuestra mente crea la realidad a partir de la información que recibe del exterior sugiere que, en cierto sentido, no somos completamente autónomos en la forma en que percibimos el mundo. En este contexto, parece que nuestra identidad es una extensión de las influencias que nos rodean, lo que puede generar la sensación de que nuestra singularidad está en entredicho. Si nuestras creencias y pensamientos están tan profundamente influenciados por factores ajenos a nosotros, ¿dónde queda lo que realmente nos hace únicos? Sin embargo, aunque nuestra mente y nuestras creencias están moldeadas por el entorno, también existe un aspecto de nuestra identidad que parece resistir esta influencia externa: nuestra capacidad de elegir, reflexionar y crear. A pesar de ser condicionados por el entorno, los seres humanos tienen la habilidad de cuestionar, reinterpretar y, en muchos casos, transformar las influencias externas en algo propio. Es cierto que no nacemos como tablas en blanco, pero aún así, tenemos la capacidad de tomar decisiones conscientes que nos permiten marcar un camino único. La creatividad, la intuición y el sentido de la autenticidad son ejemplos de cómo, a pesar de las influencias externas, podemos construir una identidad que, aunque nunca completamente independiente, es única en su combinación. Además, la genética juega un papel fundamental. Aunque estamos profundamente conectados a nuestro entorno, cada individuo tiene una predisposición biológica única que influye en cómo interpretamos y reaccionamos ante ese entorno. Los rasgos heredados, como nuestro temperamento o nuestras predisposiciones cognitivas, pueden influir en cómo procesamos las experiencias externas, dándole un matiz personal a las influencias que recibimos. Por lo tanto, aunque nuestra cultura y el entorno pueden proporcionarnos las herramientas y marcos de referencia para ver el mundo, la manera en que las utilizamos y las integramos está marcada por nuestras características genéticas y personales, creando una amalgama única. Además, en la filosofía existen corrientes que sostienen que la conciencia humana tiene una cualidad fundamentalmente inexplicable: una chispa de individualidad que no puede ser totalmente reducida a los factores que nos rodean. Aunque nuestras mentes están formadas por experiencias externas, la conciencia de ser yo, la capacidad de tener una identidad, un yo subjetivo que se percibe como distinto de los demás, es algo que sigue siendo enigmático. Tal vez nuestra verdadera unicidad no esté en nuestros pensamientos y creencias, sino en esa conciencia interna de ser un individuo separado, aunque profundamente interconectado con el todo. En última instancia, la pregunta de qué nos hace únicos es compleja. Aunque es cierto que estamos profundamente influenciados por nuestro entorno, también poseemos una capacidad inherente para trascender estas influencias, cuestionarlas, y crear una identidad que, aunque nunca completamente separada del contexto, es nuestra. La unicidad humana podría radicar en cómo tejemos nuestras propias narrativas a partir de las experiencias que nos moldean, encontrando, en ese proceso, una forma de ser irrepetibles. ¿Quién observa los pensamientos que pensamos? ¿Quién es ese testigo silencioso dentro de nosotros? Esta pregunta nos lleva al misterio fundamental de la conciencia y su relación con los pensamientos. Mientras que la mayoría de nosotros experimentamos pensamientos que surgen y desaparecen constantemente en nuestra mente, hay una parte de nosotros que parece estar consciente de esos pensamientos, una especie de observador interno que los percibe sin involucrarse directamente en ellos. Esta presencia silenciosa dentro de nosotros, que observa, pero no se identifica completamente con lo observado, ha sido un tema de exploración en varias tradiciones filosóficas, espirituales y científicas. En la psicología moderna, este observador puede ser interpretado como el nivel consciente que está detrás de los pensamientos y emociones. No es el pensamiento en sí mismo, ni las emociones que sentimos, sino la conciencia que se da cuenta de esos procesos. Algunos psicólogos lo llaman el yo observador, o la conciencia metacognitiva, aquella parte de la mente que tiene la capacidad de pensar sobre los propios pensamientos, de reflexionar sobre lo que está sucediendo en el interior. Es como si estuviéramos viendo una película en la que somos los actores y los espectadores al mismo tiempo. La pregunta que surge aquí es, si somos conscientes de nuestros pensamientos, ¿quién está teniendo esa conciencia? En la tradición espiritual, especialmente en el budismo y en la filosofía hindú,
Este observador se relaciona con lo que algunos denominan el testigo interior, o Atman, una esencia no identificada con la mente ni el cuerpo, sino con la pura conciencia. En estas tradiciones, se considera que nuestra verdadera identidad no es la mente pensante o el cuerpo, sino la conciencia pura que observa todo sin identificarse con nada. Este testigo no es influenciado por los pensamientos, no se altera por las emociones, y se mantiene en una posición de presencia atemporal. Para algunos, este observador es lo que nos conecta con una realidad más profunda y trascendental, un estado de ser que está más allá del flujo constante de pensamientos y sensaciones. La neurociencia, por su parte, ofrece una perspectiva diferente, pero igualmente fascinante. Aunque no puede confirmar la existencia de un observador separado de la mente, la investigación en áreas como la conciencia de sí misma sugiere que el cerebro humano tiene la capacidad de generar un sentimiento de ser, o sentimiento de ser consciente, el cual nos permite experimentar y reflexionar sobre nuestra propia existencia. Este proceso podría estar relacionado con la actividad de ciertas áreas cerebrales, como el córtex prefrontal, que se activa cuando tomamos conciencia de nuestros pensamientos y emociones, permitiéndonos observarlos sin necesariamente dejarnos llevar por ellos. Sin embargo, la pregunta de quién es el observador sigue siendo esquiva, incluso desde una perspectiva científica. Algunos filósofos contemporáneos han argumentado que la conciencia podría no ser algo que se pueda reducir a un simple proceso cerebral, sugiriendo que hay algo más, una dimensión de la experiencia que no puede ser explicada solo por la actividad neuronal. Según esta visión, la conciencia sería algo fundamental en el universo, presente en todos los seres, y no simplemente el producto de la actividad del cerebro. La cuestión también plantea el dilema de la subjetividad. Si estamos observando nuestros propios pensamientos, ¿quién o qué está observando esa observación? Es posible que, a través de un proceso continuo de autoobservación, se revele una capa más profunda de conciencia, una que sea consciente incluso del observador mismo. Este enigma sugiere que la conciencia no es una entidad fija, sino una corriente dinámica y expansiva que puede explorar sus propios límites. En última instancia, la pregunta sobre quién observa nuestros pensamientos invita a la reflexión sobre la naturaleza misma de la conciencia. ¿Es un proceso que solo ocurre en el cerebro, o existe una dimensión más profunda y universal que permite la observación consciente? Tal vez nunca lleguemos a comprender completamente el origen y la naturaleza del testigo silencioso, pero la búsqueda de respuestas podría ayudarnos a descubrir aspectos de la conciencia que aún permanecen ocultos. Un viaje hacia el interior que podría revelar más de lo que pensamos.